Todo comenzó con un comentario que hizo Eugenio Derbez en el podcast de Gaby Mesa. ¿La actuación de Selena Gómez? Es indefendible la actuación de Selena Gómez. Selena es indefendible. Indefendible. Y los funaron. Semanas después, algunos clips de la película empezaron a hacerse virales y entonces nos cuestionamos. ¿Será que Eugenio Derbez, el actor que fue cancelado por decir que... Sí, pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces, pues quiero ver si trabajas conmigo. Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar? No puedo creer. Es increíble, o sea, me enoja. Yo en ese momento digo... voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray. O sea, aunque no me pague, ¿sabes? Los mexicanos le daríamos la razón. Te estoy hablando de la ya muy sonada y cancelada Emilia Pérez. Yo sé que esto fue temática y polémica a inicios de año, pero se tenía que hablar de esto. Contigo sentí. Vengo ad hoc a mi visitante del día de hoy, Wisconsin. Emilia Pérez se estrenó en el Festival de Cannes en mayo de 2024 y desde entonces hasta el momento de hacer este video ha recibido más de 100 nominaciones y ha ganado aproximadamente unos 30 premios. Gracias a esta película, Carla Sofía Gascón fue la primera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz en la historia de los Óscares. Zoe Saldaña ganó su primer y probablemente único Oscar a Mejor Actriz de Reparto, y durante casi medio año o un poco más de medio año, Carla Sofía, Zoe Saldaña, Selena Gómez, el director Jacques Audiard y casi todo el elenco de Emilia Pérez han estado envueltos en un montón de polémicas. Vi la película 3 veces para hacer este video y la verdad es que traté de verla de la manera lo más objetiva posible, pero no logré conectar con la película. Y es que hay tantas cosas que no funcionan en Emilia Pérez. Ya muchos videos se encargaron de dar reseñas de la película, ya muchos se encargaron de hablar de la pésima contextualización de México, ya muchos hablaron de todos los estereotipos que utilizaron, del pésimo acento y la mala pronunciación de las actrices, sobre todo de Selena Gómez, de la mala traducción del guión, de las canciones, del uso incorrecto de mexicanismos, del lenguaje coloquial. Ya incluso hubo una parodia mexicana llamada Joan Sacreblue que está genial y que se volvió trending topic en enero. Y bueno, entre tanta crítica, yo nada más quiero cuestionar algunas incoherencias que la película planteó en su argumento. Vamos a hablar de la debilidad del argumento, de la romantización a la violencia, de la identidad y la transexualidad que supuestamente defienden y de la falsa latinidad de las actrices protagonistas. Pero para hablar sobre Emilia Pérez hay que entender un poquito el contexto de Emilia Pérez. Este señor de aquí, Jacques Audiard, leyó la novela francesa Écoute, escrita por Boris Razon en el 2018. La novela explora temas como la soledad, la identidad y la intimidad en un mundo hiperconectado como el nuestro. Ahí encontró a un personaje secundario que era un capo de la droga francesa que quería hacer la transición quirúrgica para convertirse en mujer. Jacques Audiard pensó que era una lástima que un personaje así no tuviera una historia tan desarrollada como la de los principales, entonces decidió pedirle permiso a su amigo Boris para hacer su propia versión del personaje y convertirlo en película. Boris pensó, va, ¿qué puede salir mal? La historia del libro estaba ambientada en Francia, pero como estamos hablando de drogas, violencia, narcos, desaparecidos, cárteles, feminicidios, secuestros, el director decidió situar su historia en México con un argumento en español y con personajes supuestamente mexicanos. La película terminó siendo entonces como una combinación entre comedia, melodrama, thriller, suspenso, musical, protagonizada por Zoe Saldaña como la abogada Rita, Carla Sofía Gascón como Manitas después de Emilia, Selena Gómez como la esposa de su exesposa de Manitas y 2 personajes secundarios, el de Epifanía, que fue el interés amoroso de Emilia Pérez, protagonizada por la única mexicana del elenco, Adriana Paz, y Gustavo Brun, que era en la película el amante de Jessie y que fue protagonizado por Edgar Ramírez. Ahora, claro que en el cine se pueden mezclar diferentes géneros cinematográficos. Cualquier director puede decidir hacer esto y su película va a seguir siendo entretenida o interesante, pero es que este no fue el caso de Emilia Pérez. Emilia Pérez quiso ser todo que terminó siendo nada. No es ni lo suficientemente cómica, ni lo suficientemente triste, ni tiene un plot twist memorable, ni un final que nos invite a reflexionar sobre ninguno de los temas que trata en la película. En
En mi opinión, Jack se tomó verdaderamente como reto personal hacer una película sobre México tan mediocre, sin investigar sobre la cultura mexicana, sin grabarla en México, sin tener actrices ni miembros del crew mexicanos, sin importarle que nadie supiera hablar bien español mexicano y sin profundizar ni desarrollar bien ninguna problemática. Además, Netflix y el director decidieron estrenar la película en Europa, Estados Unidos y Canadá, antes que traerla a México para así darle validez internacional, algo que fue muy criticado en medios de comunicación y redes sociales. Pero esto tuvo un propósito, y es que hay que entender que el mercado de Emilia Pérez, tristemente, no fuimos los mexicanos, no fue la comunidad trans, no fue América Latina, fue Hollywood. Fueron las personas con poder y riqueza, fueron los expertos de cine, fue la academia. Javier Robles, que fue guionista de Rojo Amanecer, en algún momento dijo algo que a mí me pareció tristemente muy atinado. Y es que a los europeos y a Hollywood les gusta ver narrativas latinoamericanas de pobreza y marginación porque así nos perciben. Para ellos somos el tercer mundo, la desgracia diaria andante, una vida difícil y complicada convertida en resiliencia y perseverancia. Y ellos se tomaron el privilegio de utilizar las historias que nos duelen para hacer una historia ficticia sin compasión. Y bueno, tú sabes que aquí en México nos encanta burlarnos de todo. Somos excelentes por alguna razón en convertir nuestras tragedias en memes. Y es que el director se intimidó con tanto meme y tanta burla que le hicimos a su película, que no solo a las canciones, sino también a algunos diálogos les pusieron copyright. Entonces muchos de los audios originales de la película no los voy a poder incluir en este video por la misma razón. Pero no te preocupes que no te pierdes de mucho. Empecemos por el argumento del guión. A ver, el argumento de base a mí no me parece algo descabellado. Que un narco haga cambio de sexo para evadir la justicia no es algo que no pudiera pasar en la vida real. De hecho, existió un capo mexicano muy famoso que hasta le hicieron una serie llamado Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, quien en 1997 contrató a varios cirujanos plásticos para llevar a cabo un procedimiento estético de más de 8 horas para cambiar tanto su rostro como su cuerpo, dice la leyenda, y así evadir la justicia mexicana. Pues supuestamente Carrillo tuvo complicaciones con la cirugía, más bien con la anestesia, y pues terminó desvivido en un hospital de la Ciudad de México durante el procedimiento. Los doctores que lo asistieron también fueron desvividos 4 meses después porque pensaron que habían sido contratados por otro cártel para hacer la malora, como diría mi abuelita. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si este señor hubiera sobrevivido a las cirugías? Si hubiera salido con la suya, hubiera ayudado a la gente, si hubiera retirado de la mala vida. Muchas preguntas sin respuestas, y en un principio yo pensé que Emilia Pérez tal vez iba a tratar un dilema como este. Hubiera estado muy interesante, pero no. Si ya viste la película, sáltate estos próximos 5 minutos. Si no la has visto, la premisa es esta. Un sangriento jefe de cártel mexicano llamado Manitas del Monte quiere escapar de su vida criminal, de las autoridades y de su pasado violento. Y para hacerlo, decide convertirse en mujer. Entonces contrata a Rita, una abogada insatisfecha con su vida que se siente que está desperdiciando su talento defendiendo a criminales y llenando los bolsillos de sus jefes, mientras ella tiene un estilo de vida triste y miserable. Manitas la contrata para que le ayude a buscar a un cirujano corrupto que no lo entregue con las autoridades, pero como Manitas tiene familia, decide mandar a su esposa Jessie y a sus 2 hijos a Suiza sin preguntarles para poder fingir su muerte y así hacer su transición. 4 años después, Manitas ya no existe, ahora es Emilia, y como extraña a su familia, decide sacarla del exilio suizo otra vez sin preguntarles si ellos quieren volver a México, y los regresa con mentiras, diciéndoles que Emilia es prima del difunto Manitas. De esto ya pasaron muchos meses, ya están en México, y mientras Emilia y Rita están desayunando en un puesto del mercado, una madre buscadora se les acerca y les entrega así como si nada un volante con la cara de su hijo desaparecido mientras va cantando una canción. Emilia tiene en ese momento, extrañamente, como por arte de magia, como el aire de la Rosa de Guadalupe, un despertar, como un aparente arrepentimiento, y decide fundar junto con Rita La Lucecita, una ONG que contrata ex sicarios y ex criminales aparentemente redimidos para hacer el trabajo
que, en sus palabras, el gobierno mexicano no pudo hacer, y buscar el cuerpo de gente que ha sido desaparecida por el crimen organizado. Víctimas que muy probablemente las mismas manos de Emilia y de estos ex sicarios que contrató han desaparecido con el tiempo. Sin embargo, la vida personal de Emilia se está derrumbando porque Jessie le dice que se va a casar con Gustavo, su amante, y que se va a llevar a sus hijos a vivir con su nueva familia, lo cual está en todo su derecho, porque acuérdate que a Jessie le hicieron creer que Manitas está muerto y que Emilia es prima de su difunto marido. Emilia y Jessie tienen una pelea porque Emilia no quiere que se lleve a los niños. Jessie le dice que está loca, que no le puede decir qué hacer porque son sus hijos. Emilia la empuja y bueno, esa noche Jessie decide escapar con sus hijos. Al día siguiente Emilia se da cuenta y se enfurece, le marca a Rita para que le congele las cuentas del banco y para que se vaya y le quite a los niños. Rita le dice que obviamente no puede hacer eso. Y como las cosas escalaron, pues Jessie y Gustavo secuestran a Emilia pidiendo dinero a cambio. Rita se da cuenta de esto porque recibe los dedos cortados de Emilia como amenaza, decide levantarse en armas para ir a rescatarla. Para este punto, la lucecita y toda esa labor social ya importa un bledo. Se supone que Emilia ya se había salido de este pasado siniestro y violento, pero aquí la vemos otra vez envuelta en armas, secuestros, dinero sucio, mentiras, 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 mentiras y más mentiras. Jessie y Gustavo, al darse cuenta de que Rita los quiere acribillar, se escapan en un carro con Emilia en la cajuela. Ahí Jessie se da cuenta de que Emilia es su esposo, tienen un accidente en la carretera y los tres terminan en el más allá. Rita se queda con la custodia de los niños y a Emilia en su pueblo la santifican y le hacen una procesión, que es como una caminata donde las personas van rezando y venerando a un santo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Todo esto es un narcomusical pseudo mexicano. Jack nos regaló en bandeja de plata un desastre discursivo, una película indefendible por donde sea que la veas. A mi parecer, el director fue pretencioso, pero no por hacer esta película, sino por los motivos por los que la hizo y la reacción que él tuvo después de ver que Emilia Pérez fue muy criticada en México y de ver que casi toda Latinoamérica se solidarizó con este sentimiento. Pero me dijeron que hay una polémica en México. Entonces yo les quisiera decir a las personas que están participando en esta polémica que la película ni siquiera ha salido en México, no la han visto. Entonces, por favor, si quieren criticar mi película, critíquenla habiéndola visto y después discutimos. Juzguen de la calidad de la película después de haber visto la película. Espero que no estar dando una sensación incorrecta. Esta es una película optimista. En una rueda de prensa, Odiar nos pidió 3 cosas: que nos enfocáramos en su forma, es decir, en la calidad artística, creativa y cinematográfica de la película, que siendo sinceros, no fue ni de cerca lo más deslumbrante que el cine tuvo en el 2024. Que nos concentremos en cómo tratan el dilema de la identidad de las mujeres protagonistas. Sobre la identidad y la sexualidad y la transexualidad, habla de manera muy superficial, muy banal, muy estereotipada, ya vamos a ver por qué, pero al final no termina de profundizar en ninguno de estos temas. Y el tercer punto fue que evadiéramos el tema del crimen organizado y de las desapariciones. Incluso todavía tiene la audacity de que en una rueda de prensa el director y las protagonistas dijeron que de eso no se trataba. No se trata del crimen organizado y de las desapariciones, sino de 4 mujeres que están buscando encontrarse a sí mismas. Mi pregunta aquí es, ¿por qué utilizar esto como tema principal si de eso no se va a tratar la película? Estos 2 temas que pide que evitemos son los que hacen progresar la historia. Sin ellos el cambio de la protagonista no existiría, por ende no podemos ignorarlos. Yo no logro entender cómo esta película consiguió tantas nominaciones. A los críticos de cine se les olvidó que el guión también es forma y al director poco le importó informarse antes de hacer todo esto que hizo. Y lo sabemos porque él mismo confesó que no necesitó investigar nada porque él ya sabía todo lo que tenía que saber sobre México. ¿Qué tanto tuviste que estudiar México para poder hacer esta película? No lo estudié tanto. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Y bueno, seguramente fueron más bien como detalles. Y vinimos muchísimo aquí a México para ver actores, para ver lugares,
para la decoración, etcétera. Emilia Pérez claramente es un reflejo de algo que tanto el director como las actrices y los críticos de cine desconocen profundamente. Para ellos fuimos un experimento nada más, fuimos una anécdota con la que jugaron para entretener al mundo un ratito. Vamos a hablar ahora del tema de la identidad y la transexualidad. La ignorancia, la soberbia del director francés hizo que él tomara provecho de varios temas muy sensibles en nuestro país y también creyó que podía aportarle una mirada noble y justa a estos temas por presentarlos a través de un personaje que forma parte de una minoría. O sea que toda la violencia que existió en la película se justifica porque el personaje principal es transexual. Algo así. Primero tenemos a Rita, una mujer que está buscando su lugar en el mundo, que quiere hacer el bien y que quiere valerse por sí misma. Al inicio de Emilia Pérez vemos que Rita tiene una crisis existencial porque claramente no le gusta su vida. Y a ver, con esta crisis yo sí puedo empatizar porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, incluso más de una vez? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que nuestra vida se nos va así, sin hacer lo que verdaderamente quisiéramos? O nos sentimos perdidos porque no encontramos un propósito. Estos sí son temas con los que nos podemos identificar, pero en la película Rita trabaja para personas corruptas con poder y dinero y siente que vive bajo la sombra de sus jefes y que está desperdiciando su talento. Ella quiere hacer algo más. Ella quiere ser alguien más. Quiere ser alguien por sí misma. Pero todo este despertar se va a la basura cuando Manitas la contacta y le ofrece mucho dinero para que trabaje para él. Rita es un mar de victimismo, hipocresía y contradicciones. Quiere hacerse la abogada de los justos, criticando injusticias, pero cuando un hombre rico, poderoso, con mucho dinero de dudosa procedencia, le ofrece hacerla rica, acepta así sin pensarlo. Luego está Jessie. Con ella yo tuve un conflicto porque no sé si el director no profundiza mucho en su personaje o si Selena no supo transmitir las emociones del personaje porque claramente no habla español ni entiende lo que está diciendo, o fue una combinación de ambas. Pero bueno, a ella también le veo este dilema existencial en el que quiere dejar de ser la esposa de un criminal y simplemente ser Jessie, una mujer que tiene un amante, que tiene 2 hijos y que quiere vivir su vida tranquila y feliz y valerse por sí misma, al parecer. Pues al final todo esto se va al carajo porque cuando le congelan sus cuentas de banco, en vez de buscar una manera legal para sobrevivir, junto con su amante Gustavo deciden secuestrar a Emilia y pues terminan todos desvividos. Por último tenemos a Manitas y a Emilia. El problema de este personaje es que tiene un arco de redención muy malo. El arco de redención sirve muy bien para crear personajes complejos con dilemas emocionales y morales. En la literatura y en el cine se utiliza para mostrar la evolución por la que un personaje atraviesa para redimirse, para arrepentirse de todos los errores que tuvo en su pasado. Uno de los ejemplos más emblemáticos en el cine es el de Darth Vader en Star Wars: El Retorno de los Jedi. A lo largo de toda la saga vemos cómo es que Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, que es un símbolo muy claro de la opresión y del mal. Y aunque no justificamos lo que hace como Darth Vader, entendemos de dónde viene esta transformación. Al final de la trilogía se sacrifica para salvar a su hijo Luke Skywalker y así destruye al emperador y así se redime de sus actos pasados. Este es un arco de redención clarísimo. Y bueno, es que hay una manera correcta de abordar un arco de redención. Primero el personaje tiene que reconocer sus errores, después tiene que hacer un esfuerzo real para corregirlos y convertirse en una mejor versión de sí mismo, y este cambio también tiene que ser significativo tanto para la trama de la película como para el desarrollo del personaje y para que nosotros como espectadores podamos empatizar con el personaje. Por esto mismo, Emilia Pérez falla terriblemente en conectar con la audiencia. Primero que nada porque el cambio de Emilia es muy superficial y muy apresurado. Para que exista un buen arco de redención, este debe de ser progresivo y realista. No puede suceder de la noche a la mañana. El público necesitamos entender al personaje, necesitamos entender de dónde viene, por qué es como es, por qué hace lo que hace. Sin embargo, nosotros no sabemos nada sobre el pasado de Emilia, ni tampoco sobre el pasado de Manitas. No sabemos cómo es que llegó a ser líder del cártel, no sabemos si fue necesidad, si fue por gusto, no sabemos si es que alguna vez intentó salir de ahí. El director en ningún punto de la película deja claro esto. Le faltó
demasiado storytelling. Lo único que sabemos es que Manitas es un narcotraficante mexicano que lleva 2 años tomando hormonas para cambiar de sexo. Se convierte en Emilia Pérez casi de la noche a la mañana. Además, lo que es peor, hay una gran superficialidad palpable porque el director aborda la transición como si fuera una muerte y de repente renacieras y todos tus traumas y tus problemas dejaran de existir. Todo lo que pasó antes de la transición no cuenta. Es como si estuvieras jugando un videojuego y se muere tu personaje y empiezas de cero. Utiliza el tema de la identidad sexual como un parteaguas entre ser buena persona y ser mala persona. Y aquí vamos con el punto número 2 de un buen arco de redención. Y es que el arrepentimiento y el remordimiento de Emilia no son genuinos. La razón por la que Emilia decide crear la lucecita no es porque le interese de verdad reparar el daño que hizo. No es por la culpa que siente de haber matado y desaparecido a miles de personas inocentes. Es porque a ella le gusta ser vista como una heroína, aunque no lo sea. Es para que las madres buscadoras le besen la mano y la idolatren. Es para que la gente la vea como una santa y la glorifiquen. Sus motivos son completamente narcisistas. No es porque sea mejor persona, ni mucho menos porque le interese ser mejor persona. Y lo vemos a lo largo de toda la película. Por último, la redención debe de venir acompañada de consecuencias y sacrificios significativos para el personaje. La acción con la que redimes al personaje debe ser proporcional al daño que causó el personaje. Y esto es algo que no ocurre en Emilia Pérez porque en ningún momento sacrifica nada. Aunque al final Emilia muere, no muere porque haya decidido sacrificar su vida por alguien más o por una causa más grande o más justa. A Emilia la mata su ex esposa y su amante por dinero. Y durante toda su vida, incluso después de fundar la lucecita, vemos cómo es que siguió viviendo una vida de lujos con dinero que no era suyo, dinero que estaba manchado de sangre y delegando las tareas difíciles y el trabajo sucio a otras personas mientras ella se lavaba las manos y se llevaba todo el crédito. ¿Ves cómo Emilia, en vez de afrontar sus sombras y hacerse responsable por todo lo que hizo, utiliza la transición para intentar escapar de su pasado tormentoso y hacer como si nunca hubiera existido? Y al final, ese mismo pasado que no afrontó y que decidió ignorar es el que termina consumiéndola. Las cirugías estéticas no cambian almas, solamente cambian cuerpos, solamente cambian físicos. Puedes ser una persona trans y seguir siendo la misma mala persona que eras antes. Eso sí, no se justifican los discursos de odio por ser una persona trans tampoco. Aquí ya entramos al punto de la apología de la violencia. Durante algunas ruedas de prensa para promocionar la película, Carla, Zoe, Selena, Adriana y el director mismo enfatizaron que la película era una denuncia social a las problemáticas que sucedían en México y que esperaban que Emilia Pérez pudiera tocar los corazones de los mexicanos. Emilia Pérez terminó siendo una ofensa directa a aquello mismo que pretende criticar: el narco, la violencia, las desapariciones forzadas, los feminicidios, todas las personas que dedican su vida entera buscando al cuerpo de sus desaparecidos. Es una burla a todas las personas que sin buscarlo, sin quererlo, se vieron en la necesidad de comenzar ONGs, asociaciones civiles, movimientos sociales, por la falta de empatía y de solidaridad de una sociedad que tiene muy normalizada la violencia, por la falta de seguridad y de protección que el Estado falló en brindarles y sobre todo por la falta de justicia. Todo esto se aborda de una manera muy rápida y con muy poca sensibilidad en la película. Y es más, me atrevería a decir que a la hora de escribir su guión, el director ni siquiera pensó en estas problemáticas estructurales y sistémicas en las que México sobrevive. Romantizaron y banalizaron la apología a la violencia para hacerlo entretenimiento. La esencia de la película es un problema que en el año del 2024 nos costó 43.118 homicidios, según Statista, y aproximadamente 123,000 personas desaparecidas, según el INEGI. Y a mí se me hacen cifras muy bajas, tristemente. Estos temas que deberían tratarse con respeto, sensibilidad y conciencia, se ficcionalizaron con un crew casi en su totalidad francés, con actores que no son mexicanos y con una trama en la que uno de los jefes narcotraficantes más sanguinarios y violentos, al cambiarse de sexo, se vuelve bueno, se reivindica y entonces
Es válido justificar su pasado violento. Y cuando los mexicanos mostramos nuestro disgusto, en una entrevista para CNN, Jack cambió así como si nada de opinión. Pero si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón. Y yo lo que quisiera decirles es que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas. El cine solamente plantea preguntas. Y tal vez las preguntas que está planteando Emilia están son incorrectas, tal vez. A mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso, simplemente me parecía que hay preguntas planteadas en Emilia que creo que son preguntas universales. Quiero quedarme con esto último que dijo, porque esto también lo dijo Zoe Saldaña en la entrega de su Oscar. El hecho de que Emilia Pérez pueda ser considerada una experiencia universal. For me, the heart of this movie was not Mexico. We weren't making a film about a country. We were making a film about 4 women. Yes. And these women could have been Russian, could have been Dominican, could have been black from Detroit, could have been from Israel, could have been from Gaza. And these women are still very universal women that are struggling every day at trying to survive systemic oppression and trying to find their most authentic voices. So I will stand by that. A ver, yo entiendo que ser mujer, así como ser hombre, viene ya de la mano con roles de género muy marcados en cualquier sociedad. Sin embargo, las mujeres no somos iguales, no sufrimos exactamente lo mismo porque cada experiencia es única y corresponde a un contexto cultural, histórico, social, geográfico, temporal, económico, muy específico a cada persona, a cada mujer. Y ninguna de las experiencias representadas por las protagonistas de esta película puede ser considerada realmente universal. Estamos hablando de una abogada corrupta que colabora con un líder de cártel que transicionó y está prófuga de la justicia mintiéndole a sus hijos, a quienes abandonó por 4 años. Estamos hablando de su ex esposa, quien jamás tuvo ninguna preocupación económica porque heredó un montón de dinero lavado y corrupto de su difunto marido. Sí son historias que existen, probablemente, claro que sí, puede ser que sí, pero no son historias realmente universales. No es algo con lo que todos y todas podamos identificarnos. Por el contrario, sí es mucho más probable que podamos sufrir lo que sufrieron los extras y los personajes secundarios de Emilia Pérez. Que tu esposo te asesine y lo haga pasar como suicidio en vez de un feminicidio. Que te desaparezcan a tu hijo. No saber si sigue vivo. No saber si algún día vas a encontrar su cuerpo. Perder a un ser amado a manos del crimen organizado. Vivir con terror constante por la violencia que incrimina a México. Que las autoridades sean negligentes en su trabajo y nunca puedas recibir la justicia que mereces. Estas sí son experiencias que pueden ser comunes para todo México. Es más, me atrevo a decir que para toda América Latina. Como decía Albert Einstein de manera muy burda, no divulgues la ignorancia. No hables de lo que no conoces. Y la ignorancia no tiene que ver con títulos académicos, tiene que ver con la falta de sensibilidad y la idea de que nosotros los mexicanos debemos de pensar y de interpretar, de reinterpretar nuestra cultura a través de los ojos de alguien más, de alguien que es extranjero y que no sabe lo que habla. El director de Emilia Pérez cayó en el error de decirnos cómo debemos de ver a México, de decirnos cómo debemos de interpretar nuestras realidades inmediatas, de decirnos qué tenemos que hacer con el crimen organizado. Si ibas a hacer una denuncia social, la hubieras hecho, sí, la hubieras hecho bien, documentando historias de sobrevivientes, entrevistando a familiares de víctimas. Haz un documental, haz un cortometraje, no hagas un musical melodramático con pretensiones cómicas. Y bueno, ahora sí llegamos al último punto, la supuesta latinidad de las protagonistas. Se ha puesto muy de moda una creciente apropiación cultural latina por parte de personas que nunca han tenido un acercamiento genuino a nuestras tradiciones, nuestros valores o a las realidades sociales de nuestras culturas. Y se ha puesto muy de moda, especialmente en Hollywood, el discurso de provengo de una familia de migrantes latinos para colgarse banderas cada vez que les conviene. Claro que puedes sentir
todo el orgullo del mundo. No estoy diciendo que eso no se vale. Es algo de valorarse y de respetarse ciertamente, pero eso no te da el derecho de pretender ser alguien que no eres. En Emilia Pérez hay actrices que hicieron esto. Intentaron reflejar ciertos comportamientos que se perciben como latinos, sin entender que ser latino no solamente se trata de una cuestión de estética, ni una cuestión de moda, ni una cuestión de lenguaje, sino de una vivencia profunda y de una lucha constante. Ni el director ni ninguna de estas tres actrices entienden realmente las complejidades socioeconómicas, culturales, políticas que existen en países como México. Se proclaman como latinas cuando ni siquiera saben hablar bien el español, un lenguaje que es piedra angular en nuestra cultura, pero que además del español existen miles de lenguas nativas e indígenas que muchísimo menos son reconocidas ni respetadas por muchas de las personas que habitamos estos países donde se hablan estas lenguas indígenas. Es triste que a los latinos se nos exija hablar bien el inglés para ser validados en el extranjero, pero sin intenta señalar que un angloparlante tiene mal acento al hablar el español, inmediatamente se sienten atacados. ¿Por qué se espera de nosotros los latinos que dominemos el inglés sin ninguna imperfección para ser aceptados, mientras que a los extranjeros se les permite cometer errores sin que nadie les critique? Son montuno, quieres cantar como el latino, pero que no te traten como a uno. En una entrevista que tuvo en Francia en agosto de 2024, Jacques Audiard se aventó este comentario. Que l'espagnol est une langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants, voilà. Luego tenemos a Selena Gómez justificando su pésima pronunciación, diciendo que tuvo poco tiempo para prepararse para el papel de Jessie. I am honored to be a part of it. I'm not as happy with what I feel like I could have done in Spanish, but overall, I hope that it doesn't hinder my performance, and I'm really grateful for the opportunity. Perhaps I could have had more time with it, but I was full throttle, and I wanted to be a part of this so badly. So it was a challenge for me, for sure. ¿Por qué, si sabes que no vas a poder hacer un buen trabajo con lo que te están pidiendo, aún así aceptas el papel? Te digo que no me voy a meter mucho en este debate porque ya hubieron muchos videos criticándola, y de Carla Sofía la verdad no quiero decir nada porque ya también hay muchos videos hablando de su muy obvio racismo, xenofobia, incluso transfobia, machismo, etcétera, 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 etcétera. Pero de quien sí voy a hablar, porque para mí fue la cereza de este pastel, fue esto que dijo Zoe Saldaña después de haber ganado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. En la rueda de prensa que hubo después de que recibió este premio, una periodista de Sensa Cine le preguntó qué es lo que ella tenía que decir referente al tema de México y de los desaparecidos, considerando que este país es el corazón de la película y que este tema es el argumento de la película. A lot of things has been said about the movie, about trans people, about empowering women, but less has been said about Mexico, which is the heart of it. So what would you say about the heart of this movie, but also about the topic who is really hurtful for us Mexicans? First of all, I'm very, very sorry that you and so many Mexicans felt offended. That was never our intention. We spoke and we came from a place of love, and I will stand by that. I don't share your opinion. For me, the heart of this movie was not Mexico. We weren't making a film about a country. We were making a film about 4 women. La verdad, a mí se me hace muy triste que de esta manera haya recibido Zoe su primer Oscar por una película que se burla y ofende de las dolencias diarias de una nación, y que encima no sepas reconocer que estuviste mal o que todo el elenco, todo el cast estuvo mal, y que en vez de disculparse nos quiera vender la idea de que nosotros estamos mal por no saber apreciar el arte y el amor con el que hicieron este proyecto. ¿Qué dices de la polémica que se dijo tanto en Sudamérica por una película como Emilia Pérez? Sabes que el arte no sigue un manual. El arte lo que sigue es el amor y el corazón y la luz. Y el uno querer explorar conversaciones que quizás uno no entienda. Y al hacerlas, se traen más voces a la mesa y se pueden conversar. Y yo pienso que eso fue lo que Jacques Audiard hizo.
Esta película no es basada en una vida real. Si tendría que hacerlo otra vez, la haría 1000 veces otra vez. Esta película es muy importante y es una película muy linda y se hizo con mucho amor. Y solamente puedo hablar de eso porque esa fue mi experiencia. La polémica, claro que dolió, porque tú haces algo con el corazón completamente abierto y cuando no se recibe bien, te quedas muy confundida el por qué. Pero después que ya lo exploras, procesas, tienes que hacer una decisión. Y yo decido seguir mi corazón siempre, porque sé que soy una persona limpia y sé que todas las conversaciones que yo quiero decir en mi arte tienen que ver con la humanidad. Entonces no tengo ningún arrepentimiento. El arte es todo aquello que esté relacionado con el ser humano. Solamente los seres humanos podemos hacer arte y en parte es porque vivimos en sociedad. Y así como el ser humano cambia, las sociedades también cambian. Por ende también la cultura cambia. Entonces también el arte evoluciona. Tiene que evolucionar. Hace 60, 70, 80 años atrás se hacían películas ambientadas en otros países y en otras culturas de las que casi no se investigaba nada porque no había manera de saber mucho de otras partes del mundo. Hoy en día es diferente porque ya tenemos acceso a la información inmediata. Eso significa que no podemos seguir igual. Si la sociedad cambia, también lo hace el arte. Si no, seguimos en la misma de siempre. Y como el cine es una forma de arte que pertenece a la sociedad, el cine también tiene que evolucionar, sobre todo porque también se ha utilizado para evidenciar y reclamar los actos de la misma sociedad. Por algo nacieron las vanguardias cinematográficas, por algo el neorrealismo italiano nos muestra la miseria de las posguerras. Y es muy importante también exponernos a diferentes formas de arte, a diferentes contenidos visuales, incluso aquellos que nos incomodan o no nos agradan, porque este tipo de experiencias son las que nos ayudan a ampliar nuestras perspectivas y también a cuestionar nuestras propias ideas. Si ves la película, no te olvides de formar un pensamiento crítico al respecto. No te quedes solo con lo que ves en la película, ni con lo que escuchaste aquí, ni con lo que escuches en otros lados. Forma tu propia opinión al respecto. Al final, la película no dice nada. Ni cuántos cuerpos encontró, ni a cuántas familias ayudó, ni a cuántos políticos metió a la cárcel, ni cuántos exsicarios se redimieron. Lo que tal vez pudo haber sido un mensaje de esperanza, solidaridad, paz, consuelo, terminó siendo una completa frivolidad. No hay ni una sola conclusión, ni una sola moraleja, ni una sola reflexión al respecto. Jack no trajo nada diferente a la mesa. Amor, respeto, compasión, justicia, libertad. En ningún momento de la película se ven reflejados estos valores de los que Jack tanto habla en las ruedas de prensa. ¿Qué pasó con Rita y con los niños huérfanos? ¿Qué pasó con Epifanía? ¿Qué pasó con los narcos redimidos? ¿Qué pasó con los políticos corruptos? ¿Qué pasó con los desaparecidos que estaban buscando? ¿Qué pasó con el dinero que la gente donó a la Lucecita? ¿Quién continuó con el trabajo de la Lucecita? ¿Qué pasó con el sistema judicial? ¿Se hizo algún cambio? El cambio por el que Emilia supuestamente tanto estaba trabajando. Bien dicen que la realidad siempre superará la ficción. Lo que Jack Audiard intentó satirizar en Emilia Pérez fue completamente rebasado por los hallazgos que hubieron en Teochitlán. Yo no veo al director haciendo reclamos al respecto. Yo no veo a Zoe Saldaña o a Selena Gómez o a Carla Sofía Gascón ensuciándose las manos con las madres buscadoras. Y aquí, si me lo permites, yo quiero hablar un poquito sobre la tragedia que ocurrió en Teochitlán, Jalisco, donde se encontró un campo de exterminio. Este campo no lo encontraron las autoridades. Lo encontraron las madres buscadoras, madres, padres, familiares que llevaban años buscando el cuerpo de sus hijas y de sus hijos, que tuvieron que organizarse entre ellos, haciendo uso de sus propios recursos físicos, económicos y emocionales para buscar y encontrar. Teochitlán es una historia completamente de horror y no es la primera. Y desgraciadamente no va a ser tampoco la última. Lo que a mí sí me sorprendió bastante es que mucha gente no estaba ni siquiera enterada de esta situación. Y los medios de comunicación tampoco le dieron la importancia y el alcance que se merecía. Muchos lo tomaron como si nada, normalizando la violencia literalmente. Entiendo que un mecanismo de defensa que muchos utilizamos es no ver noticias porque... Seamos honestos, tristemente este es el tipo de noticias que inundan a México por todos lados todo el tiempo. Y la verdad es que no está padre estar rodeados de noticias amarillistas a donde sea que voltemos, pero como sociedad es nuestra responsabilidad
por lo menos de estar enterados de lo que sucede a nuestro alrededor, y si está en nuestras posibilidades físicas, económicas, morales, emocionales, pues también involucrarnos en buscar soluciones, o por lo menos estar activamente compartiendo estas noticias aunque no sean de nuestro agrado. Pienso yo, no sé. Y lo que fue el colmo en la situación también es que la presidenta, 4 días después de lo que encontraron en Teuchitlán, salió bailando en una primaria como si nada hubiera pasado, y un montón de autoridades políticas y de servidores públicos diciendo que lo de Teuchitlán pudo haber sido falso, un montón de tonterías. Y no, tampoco podemos justificarnos con la típica de si a nuestras autoridades no les interesa, pues menos a nosotros. No, es importante participar e involucrarnos. No porque algo no nos afecte directamente significa que es válido ignorarlo, porque eventualmente el día que nos llegue a pasar a nosotros directamente, desafortunadamente hasta ese día vamos a entender el dolor, y ese dolor es el que nos va a hacer tomar acción. Mi invitación es que te involucres. Involúcrate de la manera que quieras y puedas. Yo creo que simplemente el hecho de estar informado sobre la situación, sobre lo que acontece a tu alrededor, especialmente para alguien que no ve noticias seguido, ya es un gran avance, ya es un gran paso. Y aunque los problemas no nos alcancen directamente, hay que hacernos responsables de lo que sucede, responsables del México que tenemos y del que queremos, porque son 2 Méxicos diferentes. El que queremos es una utopía por la que muy pocos trabajan, y el que tenemos es nuestra realidad diaria de la que todos nos quejamos, pero que no hacemos nada. Una película no alcanza para cambiar la realidad de un país. Ojalá una película alcanzara, pero tristemente no alcanza. Y menos una película tan elitista, tan estereotipada y tan frívola como esta. Ya sabes que si vas a ver Emilia Pérez, lo hagas para formar tu propia opinión y tu propio criterio al respecto. Y si no ves la película, completamente válido también. Pero sea lo que decidas hacer, déjame tus comentarios. No te olvides de activar la campanita, de seguirnos en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.